Las paredes de mi despacho eran mi última línea de defensa. Miles de post-its, como si fueran conjuros, debían mantener a raya al enemigo, ese olvido que, según yo, Dios había desatado sobre mí. Yo era el general en esa guerra, y mi mente, mi ejército invencible. Pero una noche, en el silencio de esa prisión de papel, comprendí algo terrible. El enemigo no estaba forzando las puertas desde fuera. Ya estaba dentro. Estaba sentado en mi trono. Y me miraba con mis propios ojos. El aire del aula magna de la Complutense era suyo. Marcos Ramírez lo respiraba como si fuera oxígeno puro, un éter intelectual que solo él sabía procesar. De pie tras la imponente cátedra de roble, su reino, sentía los cientos de miradas de los estudiantes clavadas en él, una corriente de admiración que alimentaba la maquinaria perfecta de su mente. Su chaqueta de tweed le sentaba como una segunda piel, una armadura académica. Beben cada una de mis palabras, pensó. Como si fueran feligreses. Y yo, aquí arriba, soy su Dios. Su voz, una herramienta calibrada con precisión, desgranaba la fenomenología de Husserl, convirtiendo conceptos abstractos en estructuras cristalinas. No daba una clase, orquestaba una sinfonía de ideas. Veía los bolígrafos moverse frenéticamente sobre los cuadernos, una coreografía de la que él era el único director. Una leve sonrisa, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. El control era absoluto. Lo que, por supuesto, nos lleva a la crítica fundamental por parte de... Hizo una pausa dramática, el silencio expectante era la antesala perfecta para el nombre. Schopenhauer. Un nombre tan fundamental como el de Platón. Pero el nombre no acudió. En su lugar, un abismo blanco y ensordecedor se abrió en su mente. ¿Qué? La palabra estalló en su silencio interior. No era un simple olvido. Era un apagón. La maquinaria se había detenido. Sintió una gota de sudor frío recorrer su sien mientras las caras expectantes de los estudiantes se convertían en un borrón. 10 segundos. Una eternidad. Piensa. Piensa, maldita sea. Eres Marcos Ramírez. Con un esfuerzo sobrehumano, forzó una broma. Disculpen, la abstracción filosófica a veces nos juega estas pasadas. La risa del auditorio fue un trueno lejano, el eco de un mundo que se acababa de resquebrajar. De vuelta en el piso de Chamberí, ignoró la pregunta silenciosa en los ojos de Elena y se encerró en su despacho. El olor a cuero y papel viejo, su santuario, hoy olía a cerrado. Se acercó a la estantería y sus dedos encontraron el lomo de un tomo de Schopenhauer. El nombre, grabado en oro, parecía burlarse de él. ¿Estás ahí? ¿Por qué me has abandonado? Elena llamó suavemente a la puerta. Marcos, ¿estás bien? Te he notado. Ausente en la cena. La preocupación en su voz era como una luz brillante apuntando a su herida. No te atrevas a verlo. No te atrevas a compadecerte. Estoy trabajando, Elena, espetó, su tono más afilado de lo que pretendía. Simplemente estoy trabajando. Las semanas siguientes fueron un descenso secreto a los infiernos. Acudía a la clínica del doctor Serrano en el barrio de Salamanca como un criminal, mintiendo a Elena sobre reuniones en la universidad. El viaje en taxi era un traslado a un mundo ajeno, de acero y cristal, donde su mente sería juzgada. Las pruebas eran una humillación. Él, Marcos Ramírez, dibujando un reloj de memoria, viendo cómo sus propias manos trazaban manecillas torcidas, incongruentes. ¿Esto es en serio? ¿El autor de la arquitectura del yo reducido a esto? Recuerde estas 3 palabras, le dijo el doctor con paciencia profesional. Llave, pelota, árbol. Llave, pelota, árbol. Me hablan como si fuera un niño. 5 minutos después, solo quedaba el eco hueco de su fracaso. Cada error era un golpe sordo contra los cimientos de su identidad.
Y entonces llegó el día del veredicto. Sentado junto a Elena en la consulta de un azul grisáceo, impersonal y aséptico. El doctor Mateo Serrano, un hombre de mirada cansada pero amable, ajustó sus gafas. Los resultados son concluyentes, dijo con una calma profesional que helaba la sangre. Indican una fase temprana de la enfermedad de Alzheimer. Elena ahogó un sollozo. Pero, hay tratamiento, ¿verdad? Algo que se pueda hacer. Marcos no escuchaba. Su mente no procesaba el dolor, solo los datos. Alzheimer. Degeneración neuronal progresiva. Un fallo sistémico. Un problema que requiere una solución. La mano de Elena buscó la suya sobre la mesa. Marcos la retiró. Fue un gesto deliberado, frío. Un abismo acababa de abrirse entre ellos. En el taxi de vuelta, el silencio era denso, roto solo por el llanto contenido de Elena. Marcos miraba por la ventana los edificios de Madrid, pero no los veía. ¿Un castigo divino? ¿El destino? Tonterías. Solo existe el caos y el orden. Y mi mente es el orden. Esto no es el final, dijo de repente, su voz dura como el acero. Elena lo miró, sorprendida. Es un problema de hardware, no de software. Un fallo en el sistema de almacenamiento. Y cualquier sistema puede ser sorteado. Le declaro la guerra, Elena. Y pienso ganarla. El apartamento se convirtió en su cuartel general. Compró paquetes de post-its de todos los colores y comenzó a cartografiar su realidad. Notas amarillas en el espejo, lavarse los dientes. Notas verdes en la cafetera, 2 cucharadas. Su despacho fue el epicentro. Las paredes, las estanterías, incluso el busto de mármol de Kant, se cubrieron de una piel de papel multicolor. Veía a Elena observándolo desde la puerta, y en sus ojos creía ver no preocupación, sino duda. No cree que pueda lograrlo. Le demostraré que se equivoca. Se lo demostraré a todos. Durante unas semanas, el sistema pareció funcionar. En un seminario, con la ayuda de unas tarjetas discretas, desmontó los argumentos de un doctorando con su brillantez habitual. Se sintió invencible. El sistema funciona a la perfección, Elena, anunció esa noche durante la cena. Te lo dije. Cualquier problema puede resolverse si se aborda con método. Me alegro de que te sientas mejor, Marcos, respondió ella suavemente. Él oyó victoria, ella solo expresaba alivio. Entonces llegó su aniversario. 25 años. Elena entró en el despacho con una pequeña caja envuelta en papel de seda, su rostro iluminado. En el marco de su monitor, un póster rosa chillón lo anunciaba, aniversario, 25 años. Elena. Marcos leyó las palabras. Las entendió. Pero no sintió nada. Feliz aniversario, mi amor, dijo ella, tendiéndole el regalo. Él la miró, luego al post-it, y de nuevo a ella. Su mente era un desierto. Sí. Gracias, respondió, su voz plana. La luz en los ojos de Elena se atenuó. Marcos, ¿tú sientes algo? La pregunta fue una chispa en un polvorín. Sentir. ¿Qué sabe ella de sentir? Siento como mi mundo arde por dentro. Una oleada de rabia impotente, una furia contra el vacío en su propia cabeza, lo consumió. Agarró lo primero que encontró, su preciada edición de la Crítica de la Razón Pura. Con un grito sordo, la arrojó contra la pared. El sonido del lomo partiéndose fue atronador en el silencio que siguió. Para salvar las apariencias, para demostrar que seguía siendo él, consiguió una reunión con el decano. Pasó la noche en vela, organizando sus ideas para el futuro del departamento en una pila de tarjetas perfectamente numeradas. Era su última defensa.
Al día siguiente, caminando por los pasillos de la facultad, se sentía casi seguro, aferrado a esas tarjetas como a un talismán. Pero en la escalera de mármol, su pie resbaló. Las tarjetas volaron, esparciéndose por los escalones. El pánico le atenazó. Las recogió a toda prisa, sudando, pero el orden se había perdido. En el despacho del decano, intentó hablar. Pero el discurso era un desastre. Saltaba del presupuesto a la epistemología, de Pape al horario de clases. Vio la perplejidad en el rostro del decano transformarse en algo mucho peor, una lástima educada. Y Marcos lo entendió. Su sistema, su armadura intelectual, no solo había fallado. Lo había traicionado, convirtiéndolo en un impostor, en el hazmerreír de su propio reino. El silencio que siguió a su fracaso en el despacho del decano era una criatura viva. Cuando Marcos Ramírez entró en el apartamento, el crujido del parqué bajo sus pies sonó como el de huesos rotos. Elena lo esperaba en el pasillo, y no necesitó hacer preguntas. Su rostro era un mapa de la devastación. Él la rodeó como si fuera un obstáculo inanimado y se encerró en su estudio. El clic de la cerradura fue el punto final. Annalisa se ordenó a sí mismo, sentado en la penumbra. Fue un error táctico. Las tarjetas. La escalera. No es un fallo del sistema, es un fallo de ejecución. Pero la lógica ya no ofrecía consuelo. Los días se convirtieron en una neblina gris. El despacho, antes su universo ordenado, era ahora un cementerio. Los post-its, antes sus soldados, ahora eran fantasmas que se burlaban de él. Una nota amarilla con el nombre, Nietzsche, solo le traía a la mente la imagen absurda de un bigote. Una rosa que decía, llamar a la hermana de Elena, llevaba allí semanas. ¿Cómo se llama su hermana? ¿Y para qué demonios tenía que llamarla? Cada papelito era una lápida sobre un recuerdo muerto, y él era el guardián de ese cementerio. Elena se movía por la casa de puntillas, anticipando sus necesidades. Sus cuidados eran una soga que se apretaba alrededor de su cuello. Una tarde, mientras él miraba fijamente la pared, ella le puso una manta sobre las piernas. Él la apartó de un manotazo. «Basta ya», gritó, poniéndose en pie de un salto. La manta cayó al suelo. «Marcos, yo solo quiero ayudarte», susurró ella, con los ojos llenos de dolor. «Ayudarme», rió él sin alegría. «Me vigilas como si fuera un prisionero. Cada palabra tuya, cada mirada, es un recordatorio de que ya no soy quien era. Tu lástima es un veneno, Elena. Y me lo estás dando a cucharadas». Una tarde, la encontró en su despacho con una papelera en la mano. Estaba retirando los post-its más viejos. Para Elena, era un acto de amor. Para él, fue una profanación. «¿Qué estás haciendo?», su voz fue un siseo bajo y peligroso. Elena se sobresaltó, con un puñado de notas arrugadas en la mano. «Solo quito lo que ya no sirve, cariño. Para que tengas más espacio». «Espacio», repitió él, acercándose. «¿Quién te ha dado derecho a decidir qué sirve y qué no sirve de mi vida?» «Estoy intentando salvarte de ti mismo», exclamó ella, desesperada. «Estos papeles son tu enfermedad, Marcos. Están asfixiando esta habitación, te están asfixiando a ti». «Son mi vida», rugió él. «Son todo lo que queda de ella. Y tú la estás tirando a la basura». En el punto álgido de la rabia, algo dentro de él se rompió. «¿Quieres limpieza? ¿Quieres orden? Yo te daré orden». Con un grito que no parecía humano, se lanzó contra las paredes. «¿Esto no te gusta? ¿Y esto? ¿Mi último artículo es basura? ¿Mis pensamientos son basura?». Arrancaba los post-its a manotazos, llevándose trozos de papel pintado con ellos. Jirones amarillos, rosas y azules volaron por el aire. Era un acto de autodestrucción.
Estaba aniquilando su última y fallida línea de defensa. Cuando el último post-it cayó, se quedó inmóvil en medio del caos, jadeando. La furia se había ido, dejando un vacío desolador. Miró sus manos temblorosas, las paredes desfiguradas, el suelo cubierto por el confeti de su memoria. Se acabó. La guerra había terminado. Y él había perdido. Elena, con el rostro bañado en lágrimas, salió en silencio. Una hora después, ella regresó. Él se había movido de su sillón. En silencio, Elena dejó una pequeña grabadora de voz negra sobre el escritorio. Basta de luchar, Marcos, dijo con una voz tranquila, pero firme. Perdiste esta guerra. Intenta contarla. No como un filósofo. Como un hombre. Cuéntame cómo es estar ahí dentro, en esa niebla. Miró la grabadora con desdén. Un juguete. Un insulto. Quiere que balbucee como un idiota. Soy un escritor, Elena. Trabajo con la palabra escrita. Y me propones que cambie a Kant por esto, escupió las palabras. ¿Es eso lo que quieres? ¿Convertirme en un viejo senil que le habla a una máquina? Ella ya me ha enterrado, pensó con amargura. Buscando un último refugio, se volvió hacia su bastión final, las estanterías de libros. Extendió la mano hacia los filósofos griegos. Pero su mirada se cruzó con su propio reflejo en la puerta de cristal. No vio a un profesor seguro de sí mismo, sino a un anciano desconcertado, con los ojos hundidos y la boca entreabierta. El mismo viejo senil del que acababa de hablar. Las paredes destrozadas a su espalda gritaban su derrota. Ese mundo ya no es tuyo. Con un movimiento brusco y definitivo, cerró la puerta del armario. El clic de la cerradura sonó como el cerrojo de una celda. Estaba atrapado. El pasado, destruido. El futuro, aterrador. El presente, insoportable. Se dejó caer en el sillón. Su mirada, vacía de esperanza, se posó de nuevo en la grabadora. Ese pequeño objeto negro y sin alma. Y en el silencio absoluto de su derrota, algo cambió. Dejó de ser un símbolo de humillación. Se convirtió en lo único que quedaba. La única acción posible. Con mano temblorosa, la alcanzó. Se la llevó a los labios. Grabación número 1. Análisis del estado cognitivo actual, resonó el plan en su cabeza. Pulsó el botón rojo. El suave clic rompió el silencio. Pero en lugar de las secas formulaciones científicas, de su garganta brotó un susurro. La luz. Sobre la mesa. Las motas de polvo. Parecen estrellas. Siento. Frío en el pecho. Mucho frío. No recuerdo qué día es hoy. No estaba pensando. Estaba sintiendo. No estaba analizando. Estaba confesando. Sin saberlo, Marcos Ramírez había dejado de ser un filósofo para convertirse en el poeta de su propio olvido. Las grabaciones se convirtieron en su único ritual. Cada día, en la quietud de su despacho en ruinas, Marcos Ramírez le hablaba a la pequeña máquina negra. Ya no intentaba analizar su declive, simplemente lo narraba. Hablaba del sabor metálico del agua, del pánico súbito al no reconocer el pasillo de su propia casa, de la belleza extraña de una telaraña en el rincón del techo. No sabía que Elena, en el silencio del salón, escuchaba cada una de sus palabras con el corazón encogido. Para Elena, esas grabaciones eran un tesoro. Eran la prueba de que Marco seguía ahí, sepultado bajo las ruinas de su intelecto. Venciendo el pudor, creó un podcast anónimo, El Diario de mi Olvido. No le dijo nada a Marcos. Fue un acto de fe, un mensaje lanzado al vacío digital con la esperanza de que alguien, en algún lugar, escuchara. Una semana después, se sentó junto a él. Marcos, he hecho algo. Quizás no tenía derecho. Él la miró con recelo. ¿Qué más da?
He publicado tus grabaciones. De forma anónima. Y la gente está respondiendo. La furia deformó el rostro de Marcos. ¿Has expuesto mi humillación para que todo el mundo la vea? ¿Cómo has podido? No es humillación. Es verdad, dijo ella con firmeza. Escucha. Y leyó, gracias. Creía que había perdido a mi padre. Pero usted me ha ayudado a entender que solo está en un largo viaje. Marcos se quedó en silencio. La ira se disolvió, dejando en su lugar una extraña curiosidad. ¿Quién ha escrito eso? Una mujer de Barcelona, respondió Elena. Al día siguiente, la grabación de Marcos fue diferente. Habló directamente a esa mujer anónima. El podcast se convirtió en un fenómeno. Cada día, Elena se sentaba con él y se convertía en la voz del mundo exterior. ¿Hay algo hoy?, preguntaba él, su tono casi suplicante. Sí, sonreía ella. Un estudiante de México. Dice que ha sido más honesto en 10 minutos que sus profesores en toda su carrera. Marcos escuchaba, y sus hombros encorvados se enderezaban un poco. Ya no era un náufrago, era un farero. La noticia llegó a la universidad. El decano llamó. Marcos esperaba el golpe de gracia. Marcos. Soy yo, Fernando, dijo el decano, su voz inusualmente suave. He estado escuchando tu diario. Mi madre pasó por lo mismo. Lo que estás haciendo no es filosofía, es un acto de un valor inmenso. Queremos que vuelvas. Una última vez. Te ofrecemos el paraninfo. Cuéntales tu historia. ¿Una última lección? La idea era aterradora y seductora. Una oportunidad de redimirse. Acepto, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. La esperanza fue una droga potente. Un día, la niebla en su cabeza se disipó. Se sentó en su escritorio y las palabras fluyeron. Escribió sobre la memoria no como un archivo, sino como una cicatriz. Durante unas horas, volvió a ser él. El profesor Ramírez. He vuelto. Gritó en su interior. La razón siempre encuentra el camino. Elena lo observó desde la puerta, con lágrimas de esperanza en los ojos. Un milagro, pensó ella. A la mañana siguiente, se sentó ante su escritorio para releer su obra maestra. Y el milagro se había desvanecido. Reconocía su propia caligrafía, pero las frases eran cadáveres. Las palabras estaban ahí, pero el alma, la conexión lógica, había desaparecido. ¿Qué es esto? Es ruido. Ruido sin sentido. El falso amanecer había terminado. La enfermedad seguía ahí, burlándose de él. Cuanto más se acercaba la fecha, más se apretaba el nudo del pánico. Intentó ocultarlo tras una fachada de análisis. La probabilidad de un fallo cognitivo en el escenario es del 78%, le dijo a Elena una noche, fingiendo calma. Es un riesgo inaceptable. Marcos, deja de esconderte detrás de los números, respondió ella con suavidad. Tienes miedo. Y es normal. No tengo miedo. Analizo, replicó él, demasiado alto. No es lo mismo. El día antes, decidió ensayar. Se plantó frente al gran espejo de su dormitorio. Respiró hondo. Abrió la boca para hablar, pero su reflejo lo silenció. No era él. El hombre del espejo era un extraño. Un anciano asustado, con la piel apergaminada y una mirada de terror en los ojos. ¿Ese soy yo? ¿Ese hombre frágil y perdido es el que va a salir mañana a dar una lección? ¿Quién eres? Le gritó en silencio a su reflejo. Sal de mi casa. Sal de mi cara. El pánico se transformó en una furia ciega. Con un grito ahogado, Marcos golpeó su propio reflejo.
El espejo estalló en un estruendo de cristal roto. Retrocedió, mirando su mano ensangrentada. En el suelo, cientos de fragmentos le devolvían una imagen rota, distorsionada, de su rostro. Acababa de declararse la guerra a sí mismo. Y había perdido. Elena entró corriendo, alertada por el ruido. Vio la sangre, los cristales. Marcos. ¿Qué ha pasado? Él la detuvo con un gesto. Su rostro estaba extrañamente en calma. La calma de la rendición. Llama a la universidad, dijo con una voz sin vida. Cancélalo todo. No, Marcos, podemos. No, Elena. Se acabó. He visto al hombre en el que me he convertido. Y no puedo permitir que ellos lo vean también. Ella lo tomó de la mano sana, sus ojos llenos de una fuerza desesperada. Yo lo veo todos los días, Marcos, dijo ella, su voz temblando. Y lo quiero. Quiero a ese hombre por su honestidad. Por su miedo. Porque sigue aquí. Deja que ellos también lo quieran. Sus palabras eran un bálsamo, pero la imagen del viejo roto en el espejo era un veneno más potente. Soltó suavemente la mano de ella. Es demasiado tarde, susurró. Su mirada era una mezcla de tristeza infinita y una resolución de acero. Por favor, Elena. Llámalos. Se dio la vuelta, dejando claro que la conversación había terminado. Marco se despertó la mañana de la conferencia con el sabor amargo de la derrota en la boca. La decisión de cancelar era definitiva. Pero entonces entró Elena en el dormitorio, no con súplicas, sino con una taza de café y una calma que lo desarmó. Se sentó en el borde de la cama, su presencia era una suave calidez en la fría habitación. No voy a ir, Elena, dijo él, su voz era un susurro ronco. No puedo. Será un circo, y yo seré el principal espectáculo. De acuerdo, Marcos. Entonces no vayas, respondió ella, y la ausencia de lucha en su voz lo sorprendió. Llamaremos y lo cancelaremos. Nadie te obliga. Hizo una pausa, y sus ojos color avellana encontraron los suyos. Yo solo quiero que estés aquí. Conmigo. En el escenario o en esta habitación, no importa. Simplemente, sé. Él la miró durante un largo rato. ¿Estás decepcionada? Quiso preguntar, pero no se atrevió. Su petición era tan simple, tan despojada de expectativas, que se sintió incapaz de negarse. Asintió, un movimiento casi imperceptible. Se vistió en silencio, mecánicamente. La vieja chaqueta de tweed, su armadura, parecía ahora el disfraz de un impostor sobre sus hombros encogidos. El trayecto en taxi hasta la universidad fue un viaje a través de un paisaje mudo. Dios, si existes, tienes un sentido del humor retorcido, pensó con una amargura helada. Enviar a un filósofo de la razón a un escenario sin su razón. ¿Cuál es el plan? ¿Demostrar que tu caos es más fuerte que mi orden? Pues enhorabuena. Has ganado. Veamos ahora el final de tu función. En su mano sudorosa, arrugaba unas cuantas tarjetas con notas inconexas, un amuleto inútil. Elena estaba a su lado, sin decir nada. Su serena e inquebrantable presencia era una promesa muda, pasara lo que pasara en ese escenario, ella estaría allí. Para Marcos, esto era a la vez un consuelo y una responsabilidad abrumadora. El bullicio tras el escenario del Paraninfo era un caos irreal. El decano, Fernando, se acercó, su rostro normalmente severo ahora lleno de una emoción extraña. Marcos. Dijo en voz baja. Solo quería darte las gracias. No por la conferencia. Por haber venido. Es importante. No para la universidad. Para todos nosotros. Marcos asintió, pero las palabras le llegaban como un eco lejano. Solo oía el zumbido de la sangre en sus oídos.
El estruendo de los aplausos al otro lado del telón, cuando anunciaron su nombre, sonó como el rugido de una multitud en un coliseo. Una ola de pánico helado le subió por la garganta. No puedo. No puedo salir ahí. En el último instante, sintió la mano de Elena apretando la suya. Su palma estaba cálida y seca. Estoy en primera fila. Justo en el centro. Búscame, susurró. Esa fue su única instrucción, su único plan. Y fue suficiente para que sus piernas, como autómatas, empezaran a moverse. Salió al inmenso escenario, inundado de luz. Los focos lo cegaron, convirtiendo el auditorio en un abismo oscuro y anónimo. Caminó hasta el atril, un solitario peñasco en medio de un mar de madera. Sus manos, al dejar las tarjetas sobre el atril, temblaban visiblemente. Bajó la vista hacia sus notas. Su última esperanza. Vio las letras, reconoció su caligrafía. Pero no formaban palabras. Eran símbolos muertos, un galimatías sin sentido. Esto no es mi letra. Es el lenguaje de la locura. No puedo leerlo. Estoy atrapado. El pánico se cerró sobre él, su visión se estrechó hasta convertirse en un túnel. Su mente, su Dios personal, lo había abandonado definitivamente. La enfermedad había ganado. Un silencio tenso e incómodo se apoderó de la sala. Lucha, Marcos. Lucha. Recuerda algo. Cualquier cosa. Pero no había nada. Solo un vasto y blanco silencio. La guerra había terminado. En ese momento de humillación absoluta, cuando el instinto le gritaba que huyera, hizo algo distinto. Dejó de luchar. Sus dedos, agarrotados por la tensión, se abrieron. Las pocas tarjetas, su última conexión con su antiguo yo, planearon lentamente y aterrizaron sin ruido sobre el oscuro suelo del escenario. Soltó su reputación. Soltó sus conocimientos. Soltó su desesperado intento de controlar el caos. Se quedó de pie en el escenario, desarmado, despojado de todo salvo de su miedo y su existencia. Liberado de la necesidad de leer, Marcos levantó la vista. No intentó abarcar a todo el público. Buscó un único punto en esa oscuridad intimidante. Y la encontró. Elena estaba en primera fila, tal como había prometido. Y en su rostro no había lástima. No había miedo. Solo un amor tan vasto y profundo que parecía sostenerlo en el aire. No está viendo al viejo del espejo. Está viéndome. A mí. La mirada de Elena se convirtió para Marcos en el ancla que le impidió hundirse. El ruido en su cabeza se apaciguó. Respiró hondo, la primera bocanada de aire real de todo el día. Se acercó al micrófono, obedeciendo no a un plan, sino a un nuevo instinto, el de decir la verdad. La luz. Comenzó, su voz un susurro tembloroso. Es muy brillante. Hizo una pausa. Y tengo mucho miedo. ¿El corazón? Me late muy fuerte. Creo que hasta ustedes pueden oírlo. El auditorio enmudeció. Marcos continuó, su discurso fluía no desde la mente, sino desde los sentidos. Su mirada encontró de nuevo a Elena. En la primera fila hay una mujer, dijo sin apartar los ojos de ella. No consigo recordar su nombre. Pero cuando la miro, siento calor. Aquí mismo. Marcos se llevó la mano al pecho. Y ese calor es más real que cualquier libro que haya leído jamás. Describió el frescor de la madera barnizada bajo sus dedos, el olor del viejo escenario. El viejo profesor Ramírez, que vivía dentro de él, buscaría ahora una cita de Séneca para explicarlo todo. Pero ya no tengo citas, continuó, su voz ganando fuerza. Solo tengo esto. Yo pensaba que esta enfermedad era mi verdugo. Que venía a arrebatarme todo lo que yo era. Pero me equivocaba.
Hizo una pausa, y un silencio absoluto se apoderó de la sala. Este sufrimiento se ha convertido en mi maestro. Me quitó mis teorías para enseñarme la realidad. Me arrebató mis recuerdos para enseñarme a valorar el momento presente. Me enseñó que la luz en los ojos de un ser querido contiene más verdad que una biblioteca entera. Al final, simplemente dijo, yo creía que eran mis pensamientos. Pero mis pensamientos se han ido casi todos. Y yo sigo aquí. Y esto es suficiente. Tras una breve e impactada pausa, el auditorio estalló. Era una ola de gratitud y admiración. La gente se puso en pie, muchos lloraban sin ocultar sus lágrimas. Aplaudían no solo el valor de un hombre, sino la profunda y sufrida sabiduría que acababa de compartir. Tras el escenario, el decano lo abrazó, susurrando con la voz rota, ha sido la lección más honesta y más importante que he oído nunca entre estos muros, Marcos. Gracias. Elena corrió hacia él, su rostro mojado por lágrimas de felicidad. Lo abrazó con una fuerza que parecía temer que se desvaneciera. Marcos, has sido genial. ¿En qué estabas pensando ahí arriba, en el escenario?, preguntó, apelando por inercia a su antiguo yo. Marcos se apartó suavemente, la miró con una sonrisa clara, casi infantil, desprovista de toda ansiedad. En sus ojos había paz. Afortunadamente, respondió con una suave ironía, ya en nada.